Yo le pregunto, ¿esa función es explícita, implícita? ¿Qué es? Yo escucho, ¿qué tipo de función es esa? ¿Explícita o implícita? Implícita. Implícita, ¿no ves? Bien. Y yo, Z viene a ser la variable dependiente. X y Y son variables independientes. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, es una función, esta de acá es una función implícita. No está despejada Z, ¿cierto? Bien. ¿Y yo le estoy dando función ahí o no le estoy dando función? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le doy función o no le doy función ahí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Doy o no doy función? No escucho. Quiero sus comentarios, jóvenes. ¿Estoy dando la función? Es como cuando yo le digo f de x, y igual a 0. ¿Le estoy dando función ahí o no? Sí, ingeniera. Simplemente le estoy dando los argumentos, no le estoy dando función, ¿cierto? Solo los argumentos. Entonces, no le estoy dando la función. F es una función cualquiera. Es una función cualquiera que depende de esos argumentos. ¿A ver? Bien. ¿Cómo yo encuentro la derivada de z con respecto a x? Tengo esta fórmula que sería la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a z. Tengo la derivada de z con respecto a y es igual a menos la derivada de f con respecto a y dividido entre la derivada de f con respecto a z. Bien, joven. Pero, como yo no estoy dando función aquí, lo que yo voy a hacer es formarme mi función compuesta. ¿Sí? Entonces yo voy a decir, f es una función de u, b igual a 0, donde u es igual a cx menos az y b igual a cy menos bz. Entonces, esta de aquí viene a ser una función compuesta. Entonces, yo me hago mi función compuesta. F va a depender de u y de b, de xz y de yz. Por lo tanto, ¿cuánto vale la derivada de f con respecto a x? Sería la derivada de f con respecto de u por la derivada de u con respecto a x. La derivada de f con respecto a x igual a menos, perdón, es igual a la derivada de f con respecto de u. Lo anoto porque no tengo función que derivar, pero yo tengo u. U con respecto de x vale c. La derivada de f con respecto de y es igual a la derivada de f con respecto de b por la derivada de b con respecto de y. La derivada de f con respecto de y, f respecto de b lo anoto, no tengo función, y la derivada de
B con respecto de Y vale C. Bien. ¿Cuánto vale la derivada de F con respecto a Z? Derivada de F con respecto de U, o la derivada de U con respecto de Z, más la derivada de F con respecto de B, por la derivada de B con respecto de Z. Por lo tanto, la derivada de F con respecto de Z, F con respecto de U lo dejo indicado, U con respecto de Z vale menos A, más la derivada de F con respecto de B, B con respecto de Z vale menos B. Entonces, yo tengo aquí tres resultados. Sería 1, sería el segundo, y este sería el tercero. Estos tres resultados yo los llevo arriba. Menos C por la derivada de F con respecto de U. Y esto sería menos A por la derivada de F con respecto de U, más B por la derivada de F con respecto de B. Menos C por la derivada de F con respecto de B, menos A por la derivada de F con respecto de U, más de F con respecto de B. Hola. Sí. Bien, entonces la derivada de Z sería esto, tanto con respecto a U con respecto a B. Lo dejo ahí, porque las derivadas de F con respecto de U y de B, no tengo función, yo tengo de dejarlo indicado. ¿Cierto? Entonces dice demostrar esto. Vamos a tener A por menos con menos. Fíjense que este menos se me va con este menos. ¿Ya? Entonces me quedaría C por la derivada de F con respecto de U sobre A por la derivada de F con respecto de U más B por la derivada de F con respecto de U más B. B, estamos aquí, por C por la derivada de F con respecto de B, dividida entre A por la derivada de F con respecto de U, más B, aquí con respecto de B, ¿no? Eso debe ser igual a C. Bien, fíjense que si de estos dos términos yo factorizo C, me quedaría, y saco un mínimo, A por la derivada de F con respecto de U, más B por la derivada de F con respecto de B. Aquí me quedaría A por la derivada de F con respecto de U, más B por la derivada de F con respecto de B. Esto se me va con esto. C es igual a C. ¿Ya? Bien, a ver, chequéenlo un poquito. ¿Ya? Chequéenlo bien, por favor.
¿Me avisan? Ya. Entonces, ¿le entendieron ahí, por favor? Si alguien pregunta algo. Jóvenes. Sí, se entendió, ¿Aló? ingeniero. Entendí, ¿Se entendió? ingeniero. Ya. Bueno, es facilito esto, ¿no? Vamos a hacer ahora las derivadas. Ese tema que se llama derivadas direccionales. Mejor vamos a hacer esto en otra nota lo vamos a hacer para que se lo pueda pasar. Bien, ¿qué consiste derivadas direccionales? Ahora es 8. Ya. Si ustedes se acuerdan, vamos a recordar que la derivada de z con respecto de x era igual al límite cuando delta x tiende a 0 del incremento parcial de z respecto de x sobre mi delta x. ¿Ya? Bien, pero sistemáticamente en el gráfico lo que nosotros podemos ver es lo siguiente. Si ustedes se acuerdan, cuando hemos explicado el incremento total, incremento parcial, si yo tengo aquí una función cualquiera en espacio, sería SP, lo pondremos aquí, PS, si esto es X, ¿se acuerdan este dibujito que habíamos hecho antes? Ya. Entonces, esto que estoy dibujando aquí con rojo, ¿qué es? Eso que estoy dibujando con rojo, ¿qué es? Es el plano ¿qué? Plano X, Z, cuando Y es una constante, ¿no ves? Por supuesto que esta derivada es cuando Y es una constante. ¿Ya? Resulta que cuando nosotros hablamos de incremento parcial, fíjense, si yo tengo esta curva, en vez de que esté S, cuando se incrementa X en delta X, en vez de que esté allá arriba, va a estar aquí abajo. Por lo tanto, esto que estoy marcando con azul es el incremento de Z respecto a X. Fíjense que cuando yo estoy haciendo mi derivada,
ese incremento parcial lo hace sobre ese plano que está en el espacio, ¿cierto? Solamente en el plano XZ, en un plano paralelo XZ. ¿Ya? Bien, entonces, prácticamente es como si yo le dijera, hálleme la derivada en la dirección del vector, en la dirección del vector X o en la dirección del plano XZ, por ejemplo, porque lo hace sobre ese plano. ¿Ya? Pero sin embargo, acá, por ejemplo, yo le voy a decir la derivada de la función W igual a F de X y Z, ¿ya? En la dirección del vector U, le llamamos, ¿ya? ¿Qué significa? Ya no es en la dirección del eje X, por ejemplo, o del plano X, porque el eje X está en el plano XZ, ¿cierto? Sino va a ser en una dirección cualquiera. Por ejemplo, si yo tengo aquí esto es X, esto es Y, esto es Z. Fíjense, en el espacio yo le voy a dar esta dirección del vector U, ¿ya? Y ese vector U está sobre un plano cualquiera. El vector U, estoy hablando del vector 1, ¿ves? Está sobre un plano. ¿Qué significa? Que si yo tengo un plano cualquiera, por ejemplo, este es un plano en una dirección, ¿ya? Aquí está el vector, está contenido el vector U, ¿ya? Es decir, yo le voy a dar la dirección del vector, pero este es un plano cualquiera, con una dirección cualquiera. Un plano en cualquier dirección, pongámosle aquí mejor. ¿Ya? Este es un plano en cualquier dirección. ¿Ya? Entonces, fíjense, cuando yo hago la derivada de z con respecto a x, ¿en qué dirección le estoy tomando? En la dirección de un vector que está en el plano xz, ¿cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Me entienden eso? ¿Sí? ¿Ya? Sin embargo, esta ya es una dirección que no está ni en el plano xz ni en el plano YZ. Por ejemplo, si tuviera en el plano YZ, este, por ejemplo, sería el plano YZ, ¿no? Y ese plano YZ me sirve para encontrar la derivada de Z con respecto de Y, ¿no ves? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, es decir, en esa dirección que está en ese plano, ¿ya? Sin embargo, cuando yo estoy diciendo aquí en cualquier dirección, en un plano que tiene cualquier dirección, ¿no? ¿Por qué? Cuando sucede eso es porque aquí vamos a ver, si aquí yo tengo un punto X, Y, Z cualquiera del espacio, vamos a ver que X se incrementa en delta X, Y se incrementa en delta Y, y este es mi delta Z, por lo tanto este P1
va a ser X más delta X, coma Y más delta Y, coma Z más delta Z, ¿no? Entonces, ¿dónde yo voy a sacar la derivada? En esta dirección que une el punto. Este es el vector U, ¿no ves? Que une el punto P con el punto P1. En esa dirección. ¿Por qué? Porque todas sus variables independientes se están incrementando automáticamente, ¿ya? En forma simultánea. Entonces, nosotros vamos a ver por la teoría que habíamos dado anteriormente. X, Y, Z. Yo tengo un vector U cualquiera. Pues ya hemos dicho que esto es alfa, esto es beta y esto es gamma. Bien, ¿alguien se acuerda cuánto es el coseno de alfa? ¿Cuánto es el coseno de alfa? No escucho. No escucho. ¿Cuánto es el coseno de alfa? ¿Se acuerdan? Vamos a poner un recuerdo en memoria, ¿ya? Acá. Yo lo anoté que era X menos X sub 0 sobre T. ¿Ya? Sobre T. Si este es el vector U, ¿ya? De aquí a aquí hay un X. Aquí va a haber un delta X, este es el punto X más delta X. Y esto es Y, esto es X. Este es el punto XY. El punto X más delta X, coma Y más delta Y. Este es el punto Y más delta Y. ¿Cierto? Bien, si esto es alfa y esto es beta, ese es el vector U. ¿Ya? Bien, ¿cuánto vale coseno de alfa? Ahí como está el dibujo. AX sobre Y más AY. No hay A acá, delta X. Esto es delta Y esto es delta X, ¿no veo? ¿Sí? Bien, entonces sería coseno de alfa delta X sobre, vamos a llamarle el delta U. El delta U va a ser igual a la raíz de delta X cuadrado más delta Y cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Porque es Pitágoras, ¿no ves? Ya. ¿Y el coseno de beta? Delta X sobre delta No, coseno de beta, Delta Y. delta Y sobre delta U, ¿se acuerdan, no? Entonces son los cosenos directores. Entonces aquí el coseno de alfa delta X sobre delta U, coseno de beta, delta Y sobre delta U, coseno de gamma, delta Z sobre delta de U.
no derivada delta, de un incremento, ¿ya? Que sería la diagonal. Bien, entonces si nosotros ya tenemos algo muy importante, estamos recordando las derivadas direccionales, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo la derivada de la función W igual a f de x, y, z en la dirección del vector u, se anota así. O si no, la derivada de f en la dirección del vector u. Si no, f' en la dirección del vector u. ¿Ya? Pero en la que más aparece en los libros es esta. O si no, esta. ¿Ya? Que sería las derivadas direccionales. Bien. Entonces, vamos a ver por definición. Vamos a ver que la derivada de W en la dirección del vector u es igual al límite cuando el delta u tiende a 0 del incremento total de W sobre delta de u. ¿Ya? Fíjense por qué aparece el incremento total. ¿Por qué aparece el incremento total? Porque todas sus variables independientes se están incrementando, ¿cierto? Todas. Porque X se incrementa en delta X, Y se incrementa en delta Y. Fíjense, X se incrementa en delta X, Y se incrementa en delta Y Z en delta Z. Entonces, todas sus variables independientes se están incrementando simultáneamente, ¿no? Entonces, el delta W sería el F de X más delta X, Y más delta Y, Z más delta Z, menos F de X, Y, Z. ¿Cierto? Pero esto yo le voy a decir que el delta W yo lo puedo escribir en esta forma, que significa exactamente lo mismo. Y esta es una fórmula que vamos a usar bastante. Fíjense cómo delta X tiende a 0, delta Y tiende a 0, delta Z tiende a 0. Entonces, gamma 1 también tiende a 0, gamma 2 también tiende a 0, gamma 3 también tiende a 0. ¿Ya? Es decir, son infinitésimos de orden superior. Esta fórmula de aquí la vamos a volver a ver en la próxima clase para hacer la definición de diferencial. ¿Ya? Más, ¿ya? Eso, la incremento total. Entonces, vamos a ver que esta partecita de aquí de abajo es un diferencial de orden superior. Es decir, porque algo que yo tiendo a 0 multiplicado por algo que tiendo a 0 es mucho más pequeño, ¿ya? Es mucho más pequeño, entonces se anula prácticamente, ¿ya? Entonces, a mí me quedaría simplemente que el delta W, la derivada de W con respecto de X por el delta X más la derivada de W con respecto a Y por el delta Y, W respecto de Z por el delta Z.
prácticamente esta se anula, todo ese término de... ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a ver, fíjense que la derivada dice el límite cuando el delta U tiende a 0 de la derivada de W siguiendo la dirección del vector U es igual al límite cuando delta U tiende a 0 del incremento total sobre delta U. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Límite cuando delta U tiende a 0 por el delta X más el límite cuando el delta U tiende a 0 de la derivada W con respecto a Y sobre delta Y más el límite cuando delta U tiende a 0 de la derivada sobre delta Z. Entonces, como la variable del límite es del 0 esto sobre 1, ¿ven? Sobre delta U, sobre delta U, sobre delta U, porque todo lo estoy dividiendo ese incremento en delta U. Entonces, pero como la derivada de W con respecto a X no tiene nada que ver con la variable del límite, entonces yo lo saco fuera del límite. Bien, entonces fíjense, como yo tengo delta X y delta U tienden a 0, entonces voy a tener 0 sobre 0, por eso aparece el límite. Por eso es que aparece el límite, porque yo tengo una determinación de 0 sobre 0. Entonces, la derivada siguiendo la dirección del vector U es igual a la derivada de W con respecto de X más la derivada de W con respecto de Y más la derivada de W con respecto de Z. Y esos paréntesis azules, ¿a qué van a ser iguales? ¿A qué va a ser esos paréntesis azules? Fíjense a qué va a ser igual. A ver, escucho. Delta X sobre delta U, ¿a qué es igual? No escucho. Seno de alfa. Coseno. Coseno de alfa. Coseno de alfa, ¿no ves? Entonces, aquí vamos a ver que esto es por coseno de alfa, por el coseno de beta, por el coseno de gamma. ¿No ves? Y esa es la fórmula para encontrar las derivadas direccionales. Ya saben ustedes, yo la función le puedo dar explícita, implícita, compuesta, no sé, de cualquier forma le puedo dar la función. Y ustedes la derivan, ya saben sacar cosenos directores porque eso lo hemos visto en la primera unidad. ¿Ya? Entonces no hay problema, ¿cierto? Bien. Entonces, esa sería la fórmula. Supongamos que si z es una función simplemente que depende de x y y, la derivada de z siguiendo la dirección del vector u que va a estar en el plano, ¿a qué va a ser igual? La derivada de z en la dirección de x por el coseno de alfa más la derivada de z en la dirección de y por el coseno de beta. Nada más. Y si yo tuviera más variables, pues sigo aumentando los cosenos, ¿cierto? Las derivadas, todas las derivadas parciales con sus respectivos cosenos. Bien, hasta ahí me entendieron. Bien.
Bien, bien, bien. ¿Me entendieron? No escuché. No escuché, no entendí. Creo que dos hablaron a la misma vez. Sí, se entendió, ingeniera. Ya. Perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a ver, porque fíjense, derivar ya saben, ¿cierto? Vamos a dar 3 casos en los que yo le puedo dar el vector 1. ¿Ya? 3 casos trabajando el vector 1. Escúchenme aquí lo siguiente. Por ejemplo, si yo le doy primero en la dirección, si el texto dice en la dirección del vector U, yo le doy U que vale 2i menos 3j más k. ¿Ya? ¿Cómo yo saco los cosenos directores? Porque ahí está el problemita nada más. ¿Cuánto va a ser el coseno de alfa? ¿Cuánto va a ser el coseno de alfa? Ya. Fíjense, el módulo del vector U va a ser la raíz de 2 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Va a ser 9 más 4 son 13 más 1 14. ¿Ya? Fíjense que el vector U es A en la dirección de I más B en la dirección de J más C en la dirección de K. A, B y C son números directores. Fíjense, esa es la expresión que tiene un vector, donde si yo lo pongo así, A, B y C, como estos son números directores. ¿Ya? Esto para refrescarle un poquito la memoria. Entonces, o si no, el delta X vale 1, vale 2, delta Y vale menos 3, delta Z vale 1, ¿cierto? Entonces, va a ser A sobre el módulo de U, que sería 2 sobre la raíz de 14. Coseno de beta va a ser B sobre el módulo de U, que sería menos 3 sobre la raíz de 14. El coseno de gamma va a ser C sobre el módulo de U, 1 sobre la raíz de 14. ¿No? Entonces, si le da el vector, ustedes ya saben cómo sacar el coseno, los cosenos directores. Bien, otra cosa que yo le voy a decir como ejemplo, porque estos son ejemplos nomás. En la dirección le voy a dar, porque siempre le voy a dar una dirección, del vector que une los puntos 1, 1, 1, 1, punto P, y Q le voy a dar 2, 3, 5, por ejemplo. Si ustedes graficamos acá, bueno,
no se va a ver bien. Entonces, fíjense, cuando yo tenga aquí, este es el punto P, y el punto Q, yo le voy a dar, esta es la dirección del vector U. Esto es alfa, esto es beta, esto es gamma. Bien. Yo les pregunto ahora, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale C? Si yo estoy dando 2 puntos, como me habían dicho anteriormente. ¿Cuánto vale A? 1. 2 menos 1, 1. ¿Cuánto vale B? 2. 3 menos 1, 2. ¿Cuánto vale C? 4. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto vale el módulo del vector U? 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 4 al cuadrado, ¿no? Raíz de 21. No, 4 por 4, 16, 20, raíz de 21. ¿Cuánto es el coseno de alfa? 1 sobre la raíz de 21. Coseno de beta, 2 sobre la raíz de 21. Coseno de gamma, 4 sobre la raíz de 21. Ya tienen los cosenos directores. ¿Ya? A ver, otro ejemplo que yo le puedo dar, como ejemplo le dice, en la dirección del vector Ingeniero, 1, ¿sí? coseno alfa lo dejamos así, 1 sobre 21. No lo racionalizamos. Así nomás, si usted quiere lo saca. Lo que me interesa es el concepto ahorita de cómo encontrar los cosenos directores, ¿ya? Si usted quiere lo saca, lo racionaliza, lo saca en decimales. Ya eso ya va a depender del problema, del ejercicio, ¿ya? Bien. En la dirección del vector U le voy a decir que forma un ángulo de un ángulo alfa igual a 30 grados con el eje X y 45 grados con el eje Y. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Si yo tengo mi vector aquí, mi vector U, alfa 30, beta 45 y gamma es esto. Entonces yo voy a tener directamente, yo voy a tener que el coseno de alfa igual al coseno de 30 grados. Coseno de beta, coseno de 45 grados. Pero aquí me falta una variable. ¿Cuánto vale el coseno de gamma? Yo sé que los cosenos directores va a ser igual a 1. ¿Cuánto es el coseno de 30? A ver si me lo pueden calcular, por favor. 0,87. Elevado al cuadrado. ¿Lo eleva al cuadrado?
0,75. ¿Y el coseno de 45? Al cuadrado 0,5. 0,5. Sí, sí, al cuadrado. Ya. Entonces, ¿cuánto vale el coseno de gamma? Va a ser la raíz de 1 menos 0,75 menos 0,5. Está mal eso, ¿no? Sí. A ver. No puede darse ese caso, ¿no? A ver, pongámosle 45 grados aquí a ver si sale, no sale negativo. Lo que pasa es que me estoy inventando. O 60, a ver, pongámosle aquí. 60. Coseno de 60, ¿cuánto era? 0,25. Y este era 0,5, ¿no ven? Entonces, ¿cuánto vale el coseno de alfa? Ya tiene ahí el valor del coseno de alfa. 0,5 vale. Entonces, yo tengo esta fórmula que yo verifico los cosenos directores, ¿cierto? Entonces, me puede dar en algunos casos 1 o 2 cosenos directores, ángulos directores. Una vez me dé los ángulos directores, yo puedo sacar todos los cosenos. Me puede dar 2 puntos. Me puede dar 2 puntos y con esos 2 puntos yo tengo la dirección, o me puede dar el vector, ¿cierto? Son los diferentes casos. Los diferentes casos en que yo puedo, y los únicos problemas son estos, de cómo encontrar los cosenos directores, porque ustedes ya saben derivar también, saben sacar cosenos directores, entonces ahí simplemente es hallar la fórmula, ¿cierto? A ver, vamos a buscar un ejemplo ya. Me encuentro en este libro, derivadas implícitas, reglas de la cadena, diferenciales. Derivadas, funciones, de orden superior. Derivadas direccionales. Dice, ya, un ejemplo de verdad, ya. Estas eran puras suposiciones. Ejemplo, hallar. Ya. Hallar la derivada de W siguiendo la dirección del vector U. ¿Sí? W es igual a Z cuadrado por E elevado a la XY en el punto menos 1,2,3
Y en la dirección del vector U. U es igual 3i más j menos 5k. Bien. Por fórmula, nosotros sabemos que la derivada de W siguiendo la dirección del vector U es igual a la derivada de W con respecto de X por el coseno de alfa, la derivada de W con respecto de Y por el coseno de beta, la derivada de W con respecto de Z por el coseno de gamma. Bien. Vamos a sacar los cosenos directores, si quieren ustedes primero. Si U es 3i más j menos 5k, entonces el módulo del vector U, 9 más 1 más 25. 10 raíz de 35. El coseno de alfa vale 3 sobre la raíz de 35. Coseno de beta vale 1 sobre la raíz de 35. Coseno de gamma, menos 5 sobre la raíz de 35. Ya tengo los cosenos directores. Ahora, la derivada de W en la dirección del vector 1. No, perdón. En la dirección de X, Z cuadrado es una constante. Elevado a la XY. La derivada del exponente con respecto de X, ¿cuánto sale? Y. Y. Si yo tengo que en el punto menos 1,23, X vale menos 1, Y vale 2 y Z vale 3. Entonces, voy a tener 3 elevado al cuadrado, elevado a la 2 por menos 1 por 2. Si lo pueden sacar ese valor, por favor. Z cuadrado, elevado a la X por Y por X. 3 al cuadrado por elevado a la 2 por menos 1 por X que vale menos 1. Me sale menos 1,21 o menos 1,22. Pero el de arriba, el primero es positivo. ¿9 por 18 dividido entre E elevado al cuadrado? El primero es positivo, sale 2,43. 2,4. 2,43, ya. El segundo, negativo. Sí, negativo. Menos Menos 1,22. 1,22. Ya. ¿Y el tercero? $0,81. ¿Cuánto? ¿4? 0,81. Bien. Ahora ya está todo calculado. La derivada siguiendo la dirección del vector U. 243 por 3 sobre la raíz de 35 menos 1,22 por 1 sobre la raíz de 35 más
0,81 por menos 5 sobre la raíz de 35. Entonces esa sería la derivada de W siguiendo la dirección del vector 1. Bien, ¿me lo calculan por favor cuánto es esa derivada? 1,37. 1,37. Listo. Facilingo, ¿no? Cuando yo le tomo en el examen una de estas, mucho más fácil imposible. No hay dónde perderse acá. A ver. Y en este libro puro vector no dan los otros dos ejemplos. Dice, a ver este de aquí. A mí me salió otra cosa, ingeniero. Me salió ¿Cuánto? 0,34. A ver, verifíquenlo de nuevo todos los otros. Verifiquen 0,34, dice. Vamos a ver. A mí me salió 0,34, ingeniero. Ya, Sí, está bien. 0,34 sale. Perfecto. Entonces, bien. La derivada direccional. A ver. Aquí voy a tener la derivada siguiendo la dirección del vector 1. Z, el vector W, Z, cualquier variable en la dirección del vector S, T, P, no sé. ¿ya? Pero U le llamaremos. Va a ser la derivada de Z con respecto de X por el coseno de alfa más la derivada de Z con respecto a Y por el coseno de B. Coseno de alfa es igual a coseno de menos 2 pi tercio. ¿Cuánto vale el coseno de gamma? Coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Coseno de beta es igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa raíz. Raíz de 1 menos, ¿cuánto es el coseno de alfa? No escuchó. A ver, calcúlenlo. 0,9993. Positivo, Sí, positivo. 0,999, ¿no ven? Ya. Sí. Entonces, al cuadrado.
0,998. 0,998. Pero 2 pi tercios, el coseno de 2 pi tercios es menos 1, ¿no ves? Y esto sería 1. Porque si tenemos, a ver, 0, pi medio, pi, a 3 pi medios, ¿no? Estaba confundido, esto es 3 pi medio. Ya. El coseno de 3 pi medio. Ingeniera, a mí el coseno de 2 pi tercio me sale menos 1/2. Ujú. Eso estaba viendo. No puede ser. Menos 1/2. 2 pi tercio es menos de 90 grados, pues, ¿no? Seríamos por aquí. Y si es negativo, entonces estamos acá. Entonces, al proyectarlo, vamos a estar allá. Bien. Menos 1/2, entonces sería menos, aquí menos 1/4. 4 menos 1 raíz de 3 sobre 2. Ese sería el coseno de beta. Entonces, la derivada de z con respecto de x va a ser coseno de x más 2y. Coseno de x vale 4 menos más 2 por menos 2. Coseno de Ingeniera, 0 vale 1. ¿Sí? para hallar coseno de alfa y beta y gamma, ponemos la calculadora en radianes. Radianes lo tiene que poner eso. Usted Ah, tiene ok. que ponerle 2 pi tercios en radianes, porque si no lo tiene que convertir a grados eso. ¿Ya? Fíjense, si usted tiene 2 pi tercios, esto es radianes, a grados centígrados. Entonces, si pi es 180, entonces x va a ser 180 por 2 pi tercio, ¿no ve? Dividido entre pi. Sería 360 dividido entre 3. 180 grados sería. En la calculadora en radianes sí da el menos 1/2. Está bien. Ya. Pero si yo quiero, sí, a ver. Si pi, no, es 360 entre 3, 120. 120. 120, ¿no ve? Si pi es a 180. 2 pi tercio es a x. X igual. Está bien, dividido entre pi está bien. Si ustedes quieren meterlo en grado, tienen que ponerle menos 120 grados. Bien, bueno, entonces la derivada de z con respecto de y, la derivada del seno sería el coseno, y la derivada del argumento con respecto a y es 2 veces el coseno de x más 2y, 2 veces por el coseno de 4 más 2 por menos 2. ¿Vale 2? Entonces ya tengo.
Entonces la derivada de z en la dirección del vector 1 por menos 1/2 más 2 por la raíz de 3 sobre 2. ¿Cuánto sería? Sería 1,232. ¿Negativo o positivo? Positivo. 1,72. No, 232. Bien. Y este sería mi resultado, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta? Facilingo, ¿no? Sí, ingeniero. Entonces, Bien. Y esa sería la derivada direccional, jóvenes. Ya la función se la puedo dar, se la puedo dar como una función explícita, como una función compuesta, como una, de cualquier forma. Una función explícita, ya usted sabe derivar. Bien. Bien, esa sería lo que es las derivadas direccionales. Entonces, con esto hemos terminado toda la parte operativa de derivadas. ¿Ya? Toda la parte operativa de las derivadas. Ahora lo que tengo que avanzar entre ahora y mañana para que quede todo claro. Diferenciales. ¿Ya? A ver. Si yo digo en cálculo 1. Si y igual a x cuadrado, ¿cuánto vale su diferencial de y? ¿Cuánto vale el diferencial de y? Fíjense que cuando nosotros hemos integrado, no llamamos derivadas, llamamos diferenciales. Y más delta de Y. No, así ya le he puesto un ejemplo ahí. Bien, ¿cómo sería ahí el diferencial? El diferencial de x cuadrado, ¿cuánto es, jóvenes? 2x. Esa es la derivada. El diferencial de y sería 2x por d de x. Ahí está la diferencia entre una derivada y una diferencial. ¿Por qué? Si yo tengo que y es una función de x, entonces el diferencial de la función y, diferencial de y, es la derivada de y con respecto de x por su d de x.
Y esa es una fórmula que nosotros hemos empleado en cálculo 1. ¿Ya? Bien. Vamos a definir diferenciales en cálculo 2. Fíjense que acá ya se ve la diferencia entre lo que es una derivada y una diferencial. Como aquí solamente tenemos un solo término, no lo podemos ver muy bien. ¿Ya? No la podemos ver muy bien. Por lo tanto, vamos a ver acá. Ya. ¿Cómo el incremento total de la función W igual a f de x, y, z es la derivada de W con respecto de x por su delta x más la derivada de W con respecto a y por su delta y. Esta fórmula hace ratingo la hemos visto, ¿no? Para hallar aquí, fíjense, es la misma que está resaltada ahí. ¿Ya? Es un incremento total. ¿Ya? Bien, ese incremento total nos da también algo muy importante acá. ¿Ya? A esta partecita de aquí de abajo, esto de acá, le vamos a llamar parte lineal. Y a esta otra partecita de acá le vamos a llamar infinitésimo de orden n. ¿Ya? Infinitésimo de orden superior. Que esto prácticamente vamos a decir. Ahora, la definición de diferencial. Diferencial de W, puede decir, es la parte lineal de su incremento total. Es decir, que este incremento total se va a convertir aproximadamente en esto. El delta X se va a convertir en d de X. El delta Y se va a convertir en delta Y. Y el delta Z se va a convertir en delta Z. Luego, el diferencial de W va a ser igual a la derivada de W con respecto de X por su d de X más la derivada de W con respecto a Y por su d de Y más la derivada de W con respecto a Z por su d de Z. Así de simple, jóvenes. Usted le añade d de X, así como le añadió aquí a su derivada, le añadió d de X, acá le va a añadir d de Y, d de Z. ¿Sí? Facilingo, ¿no ven? Simplemente al saber la fórmula de ese incremento total, nosotros vamos a dar que el diferencial total también se llama
diferencial o diferencial total es la parte lineal de su incremento total, nada más. ¿Lo ven, no? Ahí fíjense bien, las dos que están resaltadas. Si z es una función que depende de x y y, el diferencial de z, la derivada de z con respecto de x por su d de x más la derivada de z con respecto a y por su d de y. Si y es una función de x, el diferencial de y sería la derivada de y con respecto de x por su d de x. Si w es una función que depende de u, de b, de x, de y, de t, por ejemplo. El diferencial de w van a aparecer todas las derivadas parciales. ¿Lo vieron? A ver. Aparecen todas las derivadas parciales de la función y se le agrega su d de u, d de b, d de x, d de y, d de t, d de z, lo que ustedes quieran. ¿Me entendieron que era diferencial? Sí, ingeniero. Bien. Ahora, por ejemplo, si z es igual a x al cubo más x por y más y a la cuarta, ¿cuánto vale el diferencial de z? La derivada de z con respecto a x por su d de x más la derivada de z con respecto a y por su d de y, ¿cierto? Si derivo con respecto a x sería 3x cuadrado más y por d de x más x más 4y cubo por d de y, listo. Fíjense que también este es un primer método utilizando esto de acá. La segunda forma, Y en vez de X. ¿dónde? En la ahí. Ya. Ya, la segunda forma de decir d de z es igual a 3x cuadrado por el d de x más x por d de y más y por d de x más 4y cubo por d de y. ¿Qué quiere decir? Lo diferencio término por término. Este segundo sería el segundo método, ¿cierto? 3x cuadrado más y por d de x más x más 4y cubo por d de y. Este es el segundo método. Fíjense, aquí hago la derivada de un producto. Aquí, en esta partecita de aquí, yo tengo un producto que sería esto de aquí, el diferencial de un producto. ¿Sí? También puedo hacer. Bien. Si yo tengo, por ejemplo, x por y más elevado a la x por z igual a z cubo más y cuadrado. Bien, ¿hallaron? El diferencial de z. Resulta que esta es una función implícita, ¿no ven? ¿De acuerdo?
Yo les pregunto, ¿cuánto vale el diferencial de z por fórmula? El diferencial de z viene a ser la derivada de z con respecto de x por d de x, más la derivada de z con respecto de y por su d de y, ¿cierto? ¿De acuerdo? Sí, claro. Sí. Bien. La fórmula no va a cambiar nunca, sea como sea, si la función es implícita, igual la fórmula no cambia. ¿Cierto? No cambia la fórmula. Pero ¿cómo encuentro la derivada de z con respecto de x? Ya ustedes sabrán ya. Si quieren hacen esta fórmula, si no hacen el otro método que les enseñé. De cualquier forma. Lo igual a 0, x por y más e elevado a la x por z, menos z al cubo menos y cuadrado igual a 0. La derivada de f con respecto de x sería y. Y aquí sería ya. Aquí sería e elevado a la y por z más z por e elevado a la x por z, ¿no? Si estoy derivando con respecto de z, sería x por e elevado a la x por z menos 3z cuadrado. La derivada de z con respecto a y igual a menos la derivada de f con respecto a y, derivada de f con respecto a z, menos el denominador sigue siendo el mismo. Bien. ¿Y cuánto vale la derivada de f con respecto de y? Sería x X. menos 2y, ¿no ven? Bien. Tengo las derivadas parciales. Entonces el diferencial de z sería igual a menos y más z por e elevado a la xz sobre por su d de x más menos por su d de y. Listo. ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces diferenciar es facilito. Si usted sabe derivar, ya sabe diferenciar. ¿Ya? Entonces fíjense. Yo se la puedo dar en forma implícita. El diferencial de z viene a ser la derivada de z con respecto de x por su d de x más la derivada de z con respecto a y por su d de y. Yo se la puedo dar en forma implícita. F que depende de x, y, z igual a 0. Si yo le pregunto el diferencial de z, igual viene a ser la misma fórmula. Yo le puedo dar una función compuesta. Por ejemplo, z es igual a f de u, b, donde b depende de x y y. Hallar el diferencial de z, le voy a poner. Entonces el diferencial de z igual, la fórmula sigue siendo la misma. ¿Se dan cuenta, no ven? Lo único que
estas derivadas de aquí usted la encuentra ya sea haciendo la explícita o haciendo la regla de la cadena, ¿no ven? ¿Sí? ¿Se fijan? Sí, ingeniero. Bien. Ahora yo les voy a explicar algo. Si f de e, y, z es igual a 0. Hallar el diferencial de f. Voy a decir que el diferencial de f sería la derivada de f con respecto de x por sobre de x más la derivada de f con respecto de y por sobre de y. Si su función está igualada a 0, su diferencial también vale 0. Igual a 0, ¿no ven? Entonces, yo aquí le voy a decir despejar de z. Entonces, si usted dice la derivada de f con respecto de z por sobre de z es igual a menos, entonces el diferencial de z viene a ser igual a menos entonces, como ustedes ven, esa fórmula que nosotros estamos dando acá arriba, para las derivadas implícitas, fíjense esta de acá, ¿ya? ¿De dónde se obtuvo? Simplemente del concepto de diferencial, nada más una función implícita. Y como ustedes ven, esto de aquí viene a ser la derivada de z con respecto de x, y esto de aquí viene a ser la derivada de z con respecto de y. De ahí se obtuvo la fórmula esa que nosotros empleamos, la derivada de una función implícita. Esta fórmula de acá, ¿no ven? Esa fórmula de ahí se obtuvo simplemente de considerar una función igualada a 0. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. Bien. ¿Entendido? Bien. Para mañana entonces vamos a ver las diferenciales de orden superior. Y vamos a ver hasta ahí todo lo que es la parte operativa ya, de todo lo que es la parte operativa de todo lo que es derivadas y diferenciales, ¿ya? Entonces, por ahora vamos a quedar ahí. ¿Ya? Y mañana la continuamos, ¿ya? Vamos a hacer algunos repasos para mañana, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Le están entendiendo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran repasar? Ustedes mañana me dicen, por favor, ¿ya? Yo más tarde les voy a subir todas las clases que faltan, ¿ya? Para que ustedes lo vean, ¿ya? ¿De acuerdo? Y para mañana, por favor, denle una miradita y díganme de tal clase, esto no lo entendí, ¿ya? Porque ya la parte operativa ya la terminamos mañana ya. Y solamente nos van a hacer las aplicaciones. Y hasta lo que hemos avanzado hoy día y mañana, que es un poquito más, que es otra fórmula más, nada más,
Este es el segundo parcial. El tercer parcial ya va a ser preparación de ustedes y luego entramos a las integrales. ¿Ya? Bien. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. ¿El parcial cuándo sería, ingeniera? ¿Cuándo quieren darlo parcial? ¿Cuándo quieren darlo el parcial? La próxima semana estaría bien. ¿Ya? Ustedes me dicen. ¿Ya? Bueno, ok. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes le den una miradita, una revisadita, por favor. Y me digan qué es lo que le entendieron y qué no le entendieron. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, nos vemos mañana, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Bye, bye. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego.